Ahí va. Lo que les decía es, esta era la definición de norma, ¿no? Y lo que está divertido ver es que esto no es necesario ponerlo. Es positivo. Si yo saco esto, todo el resto me implica que sea positivo. Eso no va a lo que queremos hacer, pero es divertido, bien. ¿Y qué pasa? Cero es igual a la norma de cero. Y eso por la condición aquella. Y cero es igual a x menos x. ¿No? Y aplico triangular y me queda menor o igual a la norma de x más la norma de menos x. Triangular acá. Y acá homogénea y me queda 2 veces la norma de x. Entonces fíjense, me quedo con la norma de x es mayor o igual a 0. Sin pedirlo hipótesis. Eso era algo que no sé por qué se pone en todos lados, pero viene gratis en realidad. Bota, eso no tiene nada que ver. Y a modo de repaso, norma equivalente. Recuerden que una norma, vamos a llamarlo así, 1 y 2. Tengo dos normas, ¿sí? Vamos a dar dos normas. Son equivalentes. Si existe alfa y beta mayores a 0, tal que la norma de x1 por una alfa es menor o igual a la norma de x2, menor o igual a beta por la norma de x1. ¿Está? Para todo x. ¿De acuerdo? Eso a modo de repaso, ¿sí? ¿Y qué tenía de interesante ese concepto de equivalente? Bueno, que cuando pasa esto, los conjuntos abiertos son los mismos. Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, vos medís distinto, pero los abiertos, en la definición de abierto que tenemos, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? O sea, un conjunto es abierto en un lado, sí solo sí es abierto con la... Un conjunto es abierto con una norma, sí solo sí es abierto con la otra. ¿De acuerdo? Esto acá lo voy a poner como curiosidad. Entonces lo que vamos a probar es que en Rn todas las normas son equivalentes, o sea, siempre pasa esto. Recuerdo que había un ejercicio práctico que pasaba esto, era ver que pasaba esto a mano con 2 o 3 normas, que era la euclidia, la norma de infinito y no me acuerdo qué otra había. Creo que la norma 1. Ojo, normas triviales, la norma trivial no es una norma en este sentido. La norma trivial es una norma en el sentido de Ostrowski, ¿no? Es una norma de un cuerpo. O sea, es lo que a mí me gusta llamarle un valor absoluto. ¿No? Entonces la norma trivial no. Las normas son lindas. Las normas esas, las normas de Ostrowski, digamos, son feas en el sentido que... Bueno, ustedes vieron una bola de centro 0 y radio 1 en los racionales, era horrible, la norma peádica en los racionales. Pero bueno, en las normas estándares, las de espacios vectoriales, digamos, que son las que vemos en el curso, vos pedís esta condición y esta condición te agrega una suavidad. Las normas son lindas, digamos, las bolas, por ejemplo, son convexas, por ejemplo. Las bolas son cosas simples. Convexo es que si vos agarrás un punto acá y un punto acá, todo el segmento está dentro del conjunto. Esto no es convexo, por ejemplo, porque ¿no? Esto no es convexo, esto sí. Esto sí. Entonces las bolas son lindas, digamos, y parte de por qué son lindas es por esto, digamos. En las normas estándar, digamos. Ok, comentarios hasta acá. Nos vamos a hacer la prueba. Lo más divertido es la prueba, no sé si el resultado. Es curioso que... yo no sé si les está bien, pero... Solo pasa esto en RN, o sea, o en CN, ¿sí? O sea, si yo saco la palabra dimensión finita, acá en vez de RN, el teorema que vamos a ver es en RN, pero en realidad puedo poner dimensión finita y es lo mismo. Va a ser lo mismo. Pero si yo saco la palabra finita, no son equivalentes.
O sea, en general hay normas bien distintas. Podemos ver algunas si quieren después. Que en dimensión finita no pasa. Vamos a escribir el teorema que vamos a probar. Lo voy a escribir Rn solo por comodidad, pero repito, uno lo puede escribir en espacio vectorial genérico, así, ¿no? De dimensión finita. Entonces el teorema es, todas las normas en Rn son equivalentes. ¿Sí? Que sería algo así, entre comillas, como hay una sola. ¿Sí? Digamos. Eso depende de con qué lupa lo mires, pero es como que hubiera una sola, digamos. Son todas las mismas en el sentido de la equivalencia. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que vamos a hacer o como convence? La técnica es bastante divertida, digamos. La técnica es usa el resultado, digamos. Vamos a ver. Entonces, lo que yo tengo que probar, voy a poner son equivalentes a la usual, ¿sí? Es lo mismo el resultado. Simplemente es que son todas equivalentes a la usual. Es lo mismo que decir que son todas equivalentes entre sí. Entonces, entonces hay que probar dos cosas. Primera parte, ¿no? Primera parte. Vamos a hacerlo así. Antes de probar este teorema vamos a hacer un lema que vamos a usar. Lema, digamos. Que es lo siguiente. Y este sí lo voy a anunciar genérico, pero que sea T de Rn en X. Este es un espacio vectorial genérico con una norma, ¿sí? No sé cuál es. Y este con la norma usual. Con la norma usual. Le pongo la U de usual, ¿no? Para no olvidarnos que es usual. Lineal. Entonces es continuo, ¿sí? Ese es un teorema, digamos, un lema que vamos a usar. Y que es bien fácil la demostración. Pero lo que está diciendo esto es una transformación lineal que salga, o sea, que el dominio sea un espacio de dimensión finita, es continuo, automáticamente. Aunque acá sea algo bien raro, ¿no? ¿De acuerdo? Eso lo vamos a usar. Entonces vamos a probarlo bien rápido. La demostración de este sublema, digamos, de este lema, digamos, es me tomo una base EK, la base usual, digamos. De Rn. Y entonces fíjense que T de X, yo lo puedo escribir así, ¿no? T de, bueno, escribo en vez del vector X, pongo la expresión en la base, que es XY, desde igual 1 hasta N, de EI. Y esto es igual, linealidad, a la sumatoria de N igual, desde igual 1 hasta N de, bueno, queda XY por T de I. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a observar es lo siguiente. A ver. Voy a escribir esto. Lo que voy a decir es que esto es una suma de funciones continuas. Entonces es continuo. ¿Ah? Es lo que voy a hacer. Pero para eso quiero escribirlo que se entienda. Entonces vamos a ver así. Por un lado yo tengo una función que a cada vector le asocia su coordenada y décima. Eso es una función. La escribo así con la flechita para andar escribiendo f, d, no sé qué. Y esta es continua. A ver. Esta sale de Rn y va a R y es continua, porque la conocemos, digamos. O sea, es la que a cada vector le asocia su coordenada y décima. Después tenemos
Ojo, acá viene otra, que es que va desde el espacio X, en el espacio X, perdón, de los reales, en X, que es a cada numerito lambda, van a ser los escalares, ¿sí? A cada lambda le asocio lambda por TI. Fíjense que acá el vector está fijo, este es un vector dado, fijo, quieto. Entonces yo a cada número real le asocio un vector. Y cuando varío el número real, lo que hago es variar la longitud del vector, ¿sí? O sea, es una función que para lambda igual 1 da esto, para lambda igual 2 da el doble de largo, para lambda igual medio da más chiquito, ¿sí? Y esto también es continuo. Sí, este mapa también es continuo. ¿Por qué pasa eso? A ver, voy a borrar acá. Esa es la cuenta con la norma, ¿sí? Pero tiene que ver con la propiedad esa de la norma de que el lambda sale para afuera, como lo absoluto. Es una cuenta nomás, no lo voy a hacer. Voy borrando el teorema. Y vamos a terminar con eso. Entonces me dice una cosa. Tengo dos funciones continuas. Si yo hago la composición, me da continua también. Y una suma también mantiene. Hay una composición y suma. Pero primero vamos a hacer primero la composición. Si yo compongo esta con esta, me da, fíjense, voy de Rn, caigo en R. Después salgo de R y caigo en X. O sea que primero que nada, salgo de Rn y voy a X. Y agarro un numerito X, voy para XY. Ahora, este XY es mi lambda. Entonces lo pongo acá. Entonces, salgo de X. En el medio lo utilizo como un lambda, digamos, lambda igual a XY. Y acá abajo estoy escribiendo la composición, digamos, pero el mapa es el que está acá arriba. Y me da XY por T de I. Este es el primer mapa, este es el segundo. Acá está la composición escrita. ¿Está? Entonces, como hay composición de continuas, es continuo. Y fíjense que esto es justamente lo que me aparece acá. ¿De acuerdo? Entonces, mi función, que es la que yo quiero, que es esta de acá, t de x, es suma de funciones continuas. A ver si les convence eso. Y entonces es continuo. Y ganamos, digamos. A ver si les convence. Lo único que estamos usando, que es una cuenta, digo yo, es que la suma de funciones continuas es continua. Eso se prueba igual que en cálculo 1, entonces no quiero hacerlo, ¿eh? O sea que la suma de funciones continuas, sí, no, es continua. Usamos eso, sí. Entonces, en definitiva, probamos que toda transformación lineal que sale de un espacio de vector de dimensión finita es continua. Ese es el único lema que vamos a usar. Ahora le damos de una a la prueba. Eso. La primera parte sale muy graciosa, ¿no? O sea, muy gracioso no, pero es como raro lo que uno prueba, digamos. Entonces, vamos a la primera parte. Vamos a la demostración. Hay que demostrar dos desigualdades, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo primero. Creo que la primera que voy a hacer es esta, ¿eh? Les recuerdo, yo tenía Rn con la norma usual y ahora voy a tener Rn con otra norma. Vamos a llamarle norma, no sé. No le pongo nada, ¿sí? No le pongo índice. Y quiero ver que y son equivalentes. Entonces, lo primero que voy a probar es esto. Existe alfa mayor a 0, tal que la norma de x es menor o igual a alfa por la norma de x. Este es el primer caso. El segundo es al revés, ¿no? Es con esta de este lado y con otro parámetro. Entonces vamos a hacer esto. Fíjense, me voy a considerar la función identidad que va de Rn con la norma usual en Rn con la norma común. A ver, yo pongo la norma acá para enfatizar. Uno generalmente pone Rn y Rn.
Entonces yo lo que digo es, la función identidad, que a cada vector me devuelve el mismo vector, o sea, una función muy, muy pancha, digamos, es continua. Porque es lineal. A ver, sí. Porque es lineal y por lo que vamos a hacer, ¿sí? Se dan cuenta que estamos probando que la función que no hace nada es continua, ¿no? Eso es raro, pero tenemos que hacer eso porque estamos cambiando la norma de este lado. Entonces, a priori, capaz que no es. ¿Se entiende? De hecho, en general no es. Acá en dimensión finita sí. ¿De acuerdo? Estas dos son distintas, entonces la función identidad a lo mejor no es continua. Pero sí es, ¿por qué? Por lo que hicimos recién, es lineal y uso el lema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a usar la definición de continuidad. Me tomo epsilon, voy a usar la definición de continuidad con epsilon igual a 1. Tomo epsilon igual a 1. ¿Y qué obtengo ahí? Existe delta mayor a 0, tal que la identidad aplicada a la bola de centro X, de centro 0, continuidad en 0 voy a usar, y radio delta, está incluida en la bola de centro 0 y radio epsilon, acá puse epsilon igual a 1. A ver si están de acuerdo con eso, ¿qué dice? ¿Les convence que eso es cierto? Me preocupa que yo no me responda a Valentina. Está como full ahí, sí. Pero lo que hice fue usar la continuidad de la identidad, es como raro, ¿no? Pero van a ver que ya sale lo que queremos con esto. Buenísimo, Facundo. Entonces, y la identidad de esta bola es la bola, porque como es la identidad, voy a seguir arriba. Entonces, hasta ahora tenemos esto, la bola de centro 0 y radio delta está incluida en la bola de centro 0 y radio 1. Acá hay que tener un cuidadito, ¿sí? Que yo lo dije muy al pasar, capaz que ustedes no lo pensaban. Esta bola es con la norma de llegada, de acá. Y esta, lo voy a poner acá, es con la norma usual. Norma usual. ¿No? Porque es la definición de continuidad es una bola acá y una bola acá, pero las bolas están con distinta norma, ¿no? Entonces lo voy a recalcar acá de nuevo. Norma usual. Y acá tenemos norma, no le pusimos subíndice, la otra norma. Y esto ya es casi lo que queremos. Lo voy a escribir para que quede dicho de otra forma. Lo voy a pasar a una ecuación, digamos. Esta inclusión entre conjuntos me dice que si x en norma usual es menor a delta, ahora están de acuerdo, entonces x en la otra norma es menor a 1. No, es esa, ¿no? Si estoy a menos de delta, estoy a menos de epsilon. Entonces miren lo que voy a hacer. Tomo un x genérico distinto de 0. Sea x distinto de 0. Entonces, x sobre la norma de x usual por delta, cuando le aplico la norma usual, es menor a delta. A ver, ¿por qué? Hago cuentitas. Esto me va a quedar, saco los escalares y los saco para afuera. Entonces me queda delta sobre la norma de xu por la norma xu. Se me cancela este con este y me queda delta. Sí, quería que fuera menor estricto a delta, ¿sí? Así que voy a poner un 2 acá. 2. Delta sobre 2, menor a delta. ¿Dónde está el borrador? Entonces, ¿qué gané? X sobre 2 veces la norma de xu por delta, con la otra norma. A ver, que está acá, ya vimos que cuando le aplico la norma usual me da menor a delta. Entonces, por lo que escribí acá arriba, cuando le aplico la norma no usual, me da menor a 1. ¿Está? Y ahora lo que voy a hacer es pasar los escalares para este lado multiplicando. Entonces me queda
De aquel lado solo me queda la norma de X, la norma no usual. Y cuando paso los escalares me queda 2 sobre delta por la norma de X usual. Y ahí probamos la primera parte. Este es el alfa que yo buscaba. A ver si les convence. ¿Sí? Ahora vamos por la otra. Bien. Vamos para la otra desigualdad. Y ya queda. A ver cómo vamos de tiempo. Bien, vamos viendo bien. O pasar por la avenida Artigas 690. Para los que quieren más. ¿Borro nomás? Bien. Ahora quiero probar el otro caso. Sí, la otra desigualdad. Quiero encontrar beta mayor a 0. Esto es lo que quiero hacer, ¿no? Tal que la norma usual de X sea menor o igual o menor estricto a beta. Es menor o igual acá, perdón. Menor o igual. Pues podría ser la misma norma. No dije nada, perdón. Menor o estricto está bien. A la norma de X común. ¿Ah? Común no, la no usual. O sea, ahora cambié los roles de nuevo. Y le llamé distinto. Bien. Estaba pensando. Bien, acá también vamos a usar que la identidad es continua, aunque parezca, es que raro es eso, ¿no? Probar que la identidad es continua. Entonces lo que voy a decir yo es esto. Vamos a llamarle S a los X tales que la norma usual de X es 1. A ver, vamos a hacer una imagen de R2. Esta es la circunferencia nomás. ¿Sí? A ver, esto voy a borrar. Si yo hago así, esto es una circunferencia. Solo el borde, la parte de adentro no. ¿Está? Entonces, voy a hacer un poco más grande. Bien. Entonces, este conjunto es compacto, ¿no? ¿En dónde? En Rn con la norma usual. ¿De acuerdo? Porque ese radio contaba. Yo voy a hacer un teorema. ¿Qué pasa si yo tengo la identidad? Y yo tengo este mapa, ¿no? A ver, yo tengo de acá, lo que voy a dibujar es como repetitivo, ¿sí? Pero le aplico la función de identidad. Como es la función de identidad, me queda lo mismo, obvio. O sea, no hice nada, digamos, ¿sí? Pero ¿qué es lo bueno de esto? Que nosotros habíamos visto que la función de identidad, saliendo de Rn con la norma usual y yendo a Rn con la otra norma, es continua. Entonces, ¿qué pasa? Hay un teorema que no vamos a probar, y creo que Ray lo comentó, a veces, yo también lo comenté en algún momento, es que como S es compacto, la identidad de S también, o sea, la imagen de S es compacto. Pero con la norma de llegada, ¿sí? Con la norma esta. A ver si les convence eso. El teorema este sería así, la imagen de un compacto es compacto. Solo que acá hay un cambio de norma, ¿no? Porque claramente la función no le hace nada al conjunto. Pero me cambia, pero de este lado tengo otra norma. Tengo una norma que no es usual. Ah, buenísimo, se demostraron en el teórico. Buenísimo. En OpenFIG decís, Valentina.
Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Es un compacto, pero es un compacto, es importante acá, ¿no? Con esta norma, con la norma no usual. ¿Ah? Esa es la primera conclusión. Y ahora hacemos un teorema más, o sea, aplicamos un resultado más y ya casi ganamos. Voy a borrar y voy a poner lo que tenemos hasta el momento. Entonces, gracias a la continuidad de la identidad, probamos que en Rn, con la norma no usual, el borde, el conjunto S, que es una circunferencia, es compacto. Cosa que con la norma usual es obvio, pero con la norma no usual, yo qué sé. Ahora que sabemos, cuando sepamos que todas las normas son equivalentes, sí, claro, pero por el momento no. Entonces vamos a hacer el final, digamos. Está claro que el 0 está acá, ¿no? Este es el 0. Como es compacto, miren lo que voy a hacer ahora. Voy a considerar la función norma. Recuerden que la función norma sale de Rn. Y este Rn va a ser con la norma ella misma, digamos. Y va a R, es continuo. Esto es fácil de ver, digamos. ¿Sí? O sea, por las dudas voy a marcar acá. Esta función es la que a un vector del espacio le devuelve su norma. ¿No? Es continuo. No sé si recuerdan qué pasa con las funciones continuas en compactos. Cuando están definidas en un compacto. ¿Qué propiedades buenas tienen? Capaz que se acuerdan de alguna ahí. A ver, déjenme pensar. Propiedades respecto a tener extremos. Está acotada, eso es cierto. Quiero un poquito más. No solo está acotada, sino que tenés un poquito más de información. Está acotada, es cierto. Tiene máximo, ahí va. O sea, está acotada, tiene máximo, es un poquito más de información. Exactamente. Y tiene mínimo también. Máximo y mínimo. Ese es el teorema de Weierstrass. Toda función continua en un compacto tiene máximo y mínimo. Función que termina en los reales, ¿no? Entonces voy a poner, entonces, tiene mínimo en S. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que hay un puntito de S, que podría ser este, por ejemplo. A modo de ejemplo, imagínense que la norma es la norma 1. No sé si recuerdan, la norma 1 era a ver, la norma infinito. La norma infinito, por ejemplo. La norma infinito de un vector. Estoy dibujando en R2, así que voy a hacer un ejemplo de R2 acá acostadito, que no tiene nada que ver con la prueba, sí, pero es para visualizarlo. La norma de X y es justamente es el máximo de X y si recuerdan, la buena unidad de eso era un cuadrado, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a agrandar el cuadrado, lo empiezan a agrandar, en algún momento toca y queda justito, ¿no? ¿Sí? Entonces, este punto, o cualquiera, pero el teorema me asegura que hay uno por lo menos. Este punto es el de norma, voy a escribirlo con azul, perdón. Es el de norma, esta que está acá, mínima. ¿Sí? Todo lo demás tiene normas más grandes. ¿No? En ese dibujo, claro, en general el teorema me dice que siempre va a haber un punto así. Tiene mínimo, significa que la norma esta es en un punto es lo más chico que hay. Supongamos que esa norma vale, no sé, vamos a llamarle P a este punto, donde está el mínimo. Entonces la norma de P, lo que me está diciendo ese teorema es que la norma de P es menor o igual a la norma de X
¿no? Para todo X perteneciente a S. Es decir, el punto P es el que tiene menos norma, es mínimo, ¿no? Creo que lo dije como 3 veces ya. Entonces, eso me va a ayudar pila. ¿Por qué? ¿Por qué me va a ayudar pila? A la norma de P vamos a llamarle... no, yo diría, no sé si beta, capaz que es 1 sobre beta, pero vamos a jugar con eso. Vamos a llamarle lambda. Y vamos a ver que con eso ya construimos lo que queríamos. Voy a borrar esta parte y acá sigo haciendo deducciones. Porque el dibujito lo quiero mantener, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa con la bola de centro 0? Con la norma esta que estamos trabajando ahora, ¿sí? La no usual. Y radio lambda sobre 2. ¿Qué pasa con esa bola? Fíjense una cosa, ¿no? En el círculo, la norma más chica es lambda. Y esta bola es la bola del centro 0 y radio lambda sobre 2. ¿Qué va a pasar entonces? Yo acá tengo S. Mi pregunta es, ¿puede pasar que esta bola, voy a dibujar esta bola, imagínense que la bola, no sé, imagínense que es un rombo, ¿sí? Ahí va, está contenida. O sea, es exactamente lo que hizo Valentina. O sea, el primer paso, el paso previo a decir esto es, no puede tocar acá. Imagínense que la bola, no sé, es así, ejemplo. Me quedó horrible, pero sí, me quedó horrible. ¿Ven? Entonces, todos estos puntos que están acá, por ejemplo, todos estos que están acá, tienen norma lambda sobre 2. Pero mentira, si dijimos que el mínimo era lambda. O sea, no puede ser. Entonces, lo primero que podemos decir es que esta bola, intersección S, es vacío, o sea, no se toca con S. Eso es lo primero. ¿De acuerdo? ¿Convence eso? Eso no puede pasar, digamos. Voy a borrar este dibujo. Y lo otro que no puede pasar, o sea, en definitiva, es que esté adentro y afuera. O sea, no puede pasar que... no lo voy a escribir con una ecuación esto, lo voy a escribir en un dibujito. A ver, el 0 está en la bola. Porque el 0 está en esta bola, obvio. Entonces, el 0 está. Entonces, el conjunto este va a ser algo así, no sé qué. Y lo que no puede pasar es que esté un cacho afuera, ¿no? O sea, no puede ser algo desconectado, ¿se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué no puede pasar eso? Porque si tuviera un cacho afuera, este punto acá, por ejemplo, no estoy haciendo la cuenta para no aburrirla, pero es una cuenta que se basa completamente en el dibujo. No sería conexo, exactamente, pero sin decir eso, si este punto estuviera en la bola, este de acá vamos a llamarle A, lambda por A, con lambda menor a 1 también estaría. Y lambda por A, con lambda menor a 1, cuando yo explico lambda por A, digamos, a ver, lo que quiero decir es que todo este segmento está en la bola, ¿sí? A ver, eso por esta cuenta, además, ¿no? Lambda por A... le llamé lambda, perdón. Es mala idea lambda. Voy a repetir. Yo lo que quiero decir es que si yo tengo un vector acá A, que está para afuera, entonces lo multiplico por un mu ahora. Y mu por A, si yo mu es menor a 1, digamos, en el valor absoluto, entonces mu por A está acá, está en este segmento. Y todo este segmento va a estar en la bola. ¿Por qué? A ver. Voy a escribirlo una vez porque creo que no me en tanto cuento lo dije mal. Digamos. La norma de mu por A, fíjense una cosa, es la norma de mu por A es mu por la norma de A, y la norma de A es menor a lambda sobre 2 porque está en esta bola, dijimos, y entonces esto es menor
como mu es menor a 1, esto es menor a lambda sobre 2 de nuevo. O sea que este que está acá sigue perteneciendo a la bola. Centro 0 y lambda sobre 2. Lo que quiere decir es, si un vector está en la bola, todo su segmento, todo el segmento este se puede escribir como mu por A. ¿Sí? Todo el segmento está en la bola. Entonces, toca acá. Y eso no puede pasar. No sé si fue aclarador eso. Fue mareado. No sé si les convence. Es como un argumento para decir que es conexo, Valentina. Está bien lo que dijiste vos. Es porque es conexo la cosa. Pero es eso, es que las bolas son más que conexas, digamos, son convexas. Tienen a todo el segmento este. Y este segmento corta acá. Y dijimos que no puede cortar. Buenísimo. Entonces, la conclusión de todo esto lo voy a escribir acá. Y ya ganamos, digamos. La conclusión de todo esto es que la bola de centro 0 y radio lambda sobre 2 con la norma no usual tiene que estar incluido en el conjunto X de la... O sea, tiene que estar incluido en la bola de centro 0 y radio 1 de la norma común. De la norma usual, perdón. Estábamos dibujando la norma usual, ¿verdad? Porque como dijimos, no puede tocar el borde y no puede estar afuera. Y con esto ya ganamos, ¿no? Porque fíjense, era lo que habíamos tenido hoy, pero lo terminé de escribir. Esto lo que quiere decir es que si X es menor a lambda sobre 2, entonces la norma usual de X es menor a 1, y entonces, el truco que habíamos hecho hoy, si X distinto de 0, como X sobre 2 veces la norma de X por lambda sobre 2 cumple que está en la bola de centro 0 y radio lambda sobre 2 con la norma no usual, entonces la norma usual de X sobre 2X lambda sobre 2 acá, acá pongo usual, es menor a 1. Y entonces despejo y gané. Voy a despejar nomás. Creo que abajo me da. Entonces, saco los escalares para afuera, digamos. Se me queda la norma de X. Me queda menor a... Bueno, me aparece un 4 sobre lambda por la norma de X mu. La norma de X no usual. Y acá era usual. ¿Sí? Saqué esto para afuera. Lo saqué para afuera. Y ahí probé la otra desigualdad que quería. ¿De acuerdo? Y eso terminaría el teorema. ¿Convenció? Buenísimo. ¿Están haciendo GAL 2 por casualidad? ¿Alguno de ustedes o algo? Ahí va. En GAL 2 ven espacios normados, pero normados por normas especiales, que son las que vienen de un producto interno. O sea que, por ejemplo, en RN tenemos un montón de normas, son todas equivalentes, pero no todas vienen de un producto interno, por ejemplo. O sea que hay algunas normas que igual son más especiales que otras, ¿de acuerdo? La norma 2, que es la euclídea, viene de un producto interno. Otras normas vienen de un producto interno. Pero la norma infinito no viene de un producto interno, se puede probar. La norma 1 tampoco. La norma P en general con P distinto de 2 tampoco. Entonces, si bien son todas equivalentes, hay algunas que tienen algunas propiedades más lindas. Porque ustedes vieron en GAL 2 que, por ejemplo, con las que tienen producto interno, uno tiene una proyección ortogonal. Entonces eso ya está brutal. Cosa que no tiene otra norma. Entonces, si bien son todas equivalentes, bueno, desde el punto de vista topológico son equivalentes. O sea, estudiar convergencia con una norma es lo mismo que estudiarla con la otra. Ver si un conjunto es abierto con una norma es lo mismo que ver si es abierto con otra. Ver si es cerrado también, ver si es compacto también, si es
si la clausura también. Todo lo que tiene que ver con topología es lo mismo. Bueno, no sé qué otra cosa que les quería aclarar. Yo lo escribí todo en RN como para hacer dibujitos y que sea todo lindo, digamos. Pero es en dimensión. El teorema dice que en dimensión finita, o sea, va a haber un espacio vectorial de dimensión finita. En ese espacio vectorial, todas las normas son las mismas. Yo agarré RN porque es lo mismo, digamos, ¿sí? La prueba es igual. Solo que en vez de RN tenés X por todos lados. X mayúscula, digamos. Y. ¿Y qué iba a decir? Y bueno, que en dimensión infinita no pasa esto. No pasa. Ejemplo. La norma uniforme, la de la convergencia uniforme. Convergencia uniforme, no, perdón. La que. Es un ejemplo de algo que vimos en muchas clases igual. Bueno, no importa, no importa. Eso cualquier cosa lo vemos igual. Pero bueno. Bueno, por acá quedaría este teorema. ¿Ah? ¿Qué hora es? 14:50. Bien, usamos todo el tiempo que la identidad es continua, eso es muy raro. Pero está, es así. ¿Voy a borrar nomás? ¿Qué les parece hacer ahora? ¿Qué quieren hacer? A ver, ya lo cambié al práctico. ¿Pudieron liquidar el práctico 8? ¿O se trancaron con algo ahí? Valentina le vamos a tener que dar la medalla a la participación. Está excelente. Estabas viendo el 10. En la parte donde hay que calcular la integral doble. Pero estás viendo. Del práctico doble. Sí, exactamente. Hay que calcular la integral doble en el dominio de una elipse. Me parece. No es que haya visto el práctico 10, pero sí, seguramente este es ejercicio. Claro. ¿Y si fuera una circunferencia lo harías bien? O sea, si fuese un círculo, ¿lo calcularías bien la integral doble? El tema era con una elipse, ¿no? ¿Ya viste cambio de variable? Ah. Sí, yo se los enseñaría ahora, pero lo vamos a ver en el práctico, o sea, nos daría perder el tiempo. Este, sí, me imagino, la circunferencia lo hiciste como despejando la raíz o algo así. No está mal, digamos. Es solo que en la elipse, hacer lo mismo camino en la elipse es como horrible, digamos. Y hay una forma más linda de hacerlo también. Este, Capaz que lo podemos ver. Si venís a práctico lo vas a ver seguro eso, porque es típico el ejercicio de ese Valentino. Capaz que. Si yo lo veo ahora, no sé. Capaz que está bueno ver otra cosa. Este.
En el teórico, en las notas de Cis de Fiori, yo todavía no revisé el teórico, lo pensaba revisar para este viernes. No sé, en OpenFin sí. En cálculo 1, digo, un poco la historia es esa. En cálculo 1 vos tenés esta, ¿no? Tenés la integral de AB de f de g de x por g' de x de x. Y vos le podés llamar u a esto, digamos, ¿no? Perdón, u a esto. Y entonces este es de u. Entonces tu cambio de variable es u igual g de x, ¿verdad? Y uno lo que hace es decir, bueno, esto se puede demostrar que es lo mismo que integrar f de u, pero cambiando el dominio de integración, ¿no? Iba a decir algo que me olvidé. Sí, acá pones g de a y acá pones g de b. ¿De acuerdo que esta era la regla de cálculo 1? No se los voy a enseñar ahora, pero les voy a dar una luz ahora si quieren. En cálculo 2, la integral doble, o triple, o lo que sea, ya no tiene por qué ser un intervalo, ¿no? Puede ser en un conjunto U, genérico. Y uno tiene una función, ejemplo, una función de R2 en R. Imagínense una función de R2 en R. Que depende de dos variables, ¿no? Y uno tiene, y ahora el cambio de variable puede ser múltiple, varias variables. Entonces, a ver, ¿a qué voy? Si yo voy a borrar la de arriba, entonces uno tiene R2, tiene R2 aquí, y tenés un conjunto U sobre el que vos querés integrar una función U. La función que vamos a integrar es una función f, que acá la dibujo, f, y da un número real, ¿sí? Entonces vos integrás una función de dos variables, que te da el volumen abajo de la sábana, digamos. Y eso se escribe así, ¿no? F de x, voy a poner el vector para no variar, ¿sí? De x de y, digamos. A ver, no, justamente, qué feo. Voy a escribir x y, porque me quedó feo. F, y, esto es x, esto es y. De x de y. Esta es la integral que vamos a enfrentar, digamos, en el práctico 10. Integras una función de dos variables en un dominio, ahora ya no es un intervalo, es un dominio, es un cacho. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede hacer cambio de variable acá también, ¿no? Uno puede hacer lo siguiente. Si uno tiene una función g acá, vamos a llamarle u y b. Mis variables no van a ser u y b en vez de x y. Así como en cálculo uno teníamos una variable y le ponemos algo nuevo, digamos. Acá a las dos variables le hacemos a las dos cambio de variables, ¿sí? O sea, en vez de x y voy a tener u y b ahora. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Por una ley que es G, la ley de cambio de variable, digamos. Vamos a escribirla así. Vamos a escribirla xy igual g de v. El ejemplo típico acá es poner polares, ¿sí? O sea, que acá sea tipo radio y tita. Es bastante típico. ¿Iba a decir algo más? Bueno, entonces uno puede escribir esto de otra forma, digamos. Puede hacer un cambio de variable, el cambio de variable luce distinto ahora, ¿sí? Entonces, yo siempre lo pienso con el dibujo para no marearme. En vez de integrar f, voy a integrar esta función. F de v, o sea, el cambio de variable. ¿Ah? Eso se escribe así, f de g, que ahora no me gusta cómo voy a poner esto. Déjenme escribirlo para que vean que es igual al que escribimos recién. Déjenme escribir distinto esto. Lo voy a escribir como escribirlo recién, ¿sí? Uno tiene una integral en u de f de xy, podría ser, pero en vez de xy uno tiene g de v. O sea, lo tienen polares ya, por ejemplo. Depende de cómo yo escriba la g o g era menos 1, puedo pasar de un lado para el otro, ¿sí? Pero bueno. Y acá tengo du, db, y tengo que tener algo más acá, que en cálculo 1 era el g', digamos. Que me permita decir, esto es lo mismo que integrar. Perdón, el u está allá. Acá vamos a llamarle b. Qué feo que lo dice el b.
Sí, lo voy a hacer un poco más lindo. O sea, de grande. Entonces, estoy integrando una función que es esta. Esta de acá es lo que yo llamé f de v, ¿no? Ahora me es un ejemplo con polares, si quieren. Sí, el diferencial, pero hay que ver de qué manera aumentarlo. Porque el diferencial es una transformación lineal que me devuelve vectores. No puedo poner un vector acá, digamos. Te pone otra cosa ahí. Entonces, yo estoy integrando en las variables u, v, de este lado. Quiero pasar para aquello. Esos cambios de variables, ¿sí? Conceptualmente es eso. El cálculo 1 queda escondido eso. Entonces lo que vamos a escribir la integral doble de u, ¿sí? De f de xy de x de y. O sea, lo que quiero hacer yo es deshacerme del g que está acá adentro, volver a las xy con el diferencial de x, diferencial de y, este lado. Solo que obviamente tiene que haber algo acá. Y bueno, en cálculo 2 ese algo es lo mismo que en cálculo 1, solo que es más escondido, digamos. Es el determinante, el valor absoluto del determinante del jacobiano de G en V. Ahora vemos un ejemplo de eso. ¿Está? O sea, lo que va ahí es el determinante del jacobiano de G en V. ¿Sí? Vemos un ejemplo con polares para que quede bien explícito. En cálculo 1 también aparece esto, solo que nadie piensa. O sea, que sería como, en cálculo 1 sería G' de X, como valor absoluto. Fíjense que aparece como valor absoluto. Y es lo mismo que en cálculo 1, igual. No es un engaño, digamos. Si uno se pone a mirarlo, ¿está? O sea, no es absurdo con cálculo 1, porque en cálculo 1 no aparecía valor absoluto, ¿está? Pero en cálculo 1 se te podían dar vuelta los bordes del intervalo de integración. No sé si se acuerdan eso. Y cuando se te dan vuelta, te aparece un menos. Y ahí te aparece el valor absoluto. O sea, está. Es lo mismo que el cálculo 1. Vamos a hacer un ejemplo. Ya que están con eso, hablamos de eso. Polares. Y con polares va a salir muy fácil la circunferencia, Valentina. Y también la elipse. Ejemplo, f de xy. Vamos a poner un ejemplo, a ver, no sé. No sé, x. La función x. Entonces, porque estoy poniendo una cualquier ejemplo, lo que me importa es el dominio. Entonces, yo lo que voy a querer calcular es la integral doble en la bola unidad de f de xy. Este es mi objetivo. ¿Sí? Y lo voy a hacer con polares. ¿Por qué? Porque la bola es horrible. O sea, escribir la bola unidad sin polares, tengo que usar la raíz de no sé quién, no sé cuánto, no quiero. Entonces vamos a hacer un dibujo para no marearnos, para hacer cambio de variable bien, digamos. Tengo la bola unidad, yo integro ahí la función f de x. ¿Sí? Quedan los reales. Y lo que voy a hacer es pasar a polares. Y en polares queda muy simple, ¿sí? Voy a llamar r acá y tita acá. ¿Qué es polares? Ya lo vimos, ¿no? La variable x es... y acá abajo, borro. Primero lo voy a escribir acá, así me queda lindo el dibujo. Sería xy igual una función de r tita que es que x sea r coseno y que y sea r seno. ¿De acuerdo? Entonces esa g, tal cual como yo la escribí, va para acá, la g. Y de este lado, a ver si están de acuerdo, la bola tiene radio entre 0 y 1. Entonces, el radio es este, tita es este. 1 acá, subo para arriba. Y el ángulo varía 2pi. Entonces pongo 2pi acá. Entonces me queda un cuadradito. Ahora, ¿están de acuerdo que si yo varío en este cuadrado el radio entre 0 y 1 y el tita entre 0 y 2pi, cuando le aplico la mapa G, lo que estoy haciendo es obtener una circunferencia. Lo que estoy diciendo es, la circunferencia en coordenadas polares es variar el radio entre 0 y 1 y el tita entre 0 y 2pi. Y integrar un cuadrado es mucho más fácil que integrar una circunferencia, claro. Por ahí viene la idea de hacer cambios polares, ¿sí?
Eso es muy común, ¿sí? Cuando los problemas tienen una geometría preferencial, digamos, como circular o esférica, lo que sea, hacer un cambio de variable es muy común. Y eso pasa, por ejemplo, en física, mecánica newtoniana, cuando en física, sería física 1 pero avanzada, digamos. Ahora vemos cómo es con la elipse. Igual quiero hacer la cuentita. Porque la elipse es un truco más que capaz que si los dejo a ustedes pensar. Pero en física, mecánica newtoniana, por ejemplo, hay muchos problemas que tienen geometría esférica o geometría cilíndrica, y ahí en vez de trabajar con las ecuaciones de Newton, en los versores, no sé si le llaman así en física 1, versores I, J, K, ¿puede ser? ¿O le llaman así? Van a trabajar con otros que tienen que ver con la geometría esférica, que es trabajar en polares, es hacer un cambio de variable, ¿sí? En cierta forma. O sea, que se usa, ese concepto se usa siempre, digamos. Adaptar mis variables a la geometría del problema. No es propiamente calcular la integral, digamos. Bueno, vamos a la cuenta, ya que estamos. Así practicamos un poco, así practico yo para el viernes. Tengo que dar esto, digamos. No sé si esto ya, pero sí, digamos. Entonces, ¿qué quería decir? Ahí va, entonces vamos a hacer la cuenta. Entonces, primero que nada, voy a borrar. Entonces, lo que voy a escribir acá es cómo pensarlo, ¿no? Entonces, yo quiero calcular esa integral. Esa integral es lo mismo que, en vez de xy, pongo g de r tita. Pero ahora quiero el dr de tita. Ahora lo escribimos. Y en vez de la bola pongo el cuadrado S, o sea, el cuadrado S lo voy a poner así. El radio va entre 0 y 1 y el ángulo entre 0 y 2pi. Y acá aparece el dr de tita. Pero me tiene que aparecer el factor que corrige, ¿se entiende? Y el factor que corrige, yo lo pienso así de manera fácil. El de x de y es igual al jacobiano de g, el determinante, el valor absoluto determinante jacobiano de g, por de r de tita. Entonces, tiene que verse en jacobiano, ¿no? Así. ¿Por qué lo escribí así lento si hace un rato lo dije? Porque vieron que a veces con cálculo 1 a veces uno se da cuenta y en realidad no le aparece g', ¿no? Sino que le aparece 1 sobre g', porque sin darse cuenta uno está haciendo el cambio de variable inverso, está poniendo la derivada de la inversa. Lo que quiere decir que a veces, si yo hubiera hecho el cambio al revés, me hubiera aparecido esto, de r de tita igual el jacobiano de g a la menos 1, la inversa, determinante, con de x de y. Entonces, para no marearme lo escribí lento, digamos. Bueno, calculemos eso, así demos esta cuenta. Entonces, el f de g de r tita lo hacemos rápido. Esto es f de r coseno de tita, r seno de tita, que es r coseno de tita. Y nos falta poner este acá, que es el determinante de jacobiano. Vamos a calcular el jacobiano de g. Jacobiano de g en r tita es medio rápido ahí. La matriz es esta, Es el gradiente de esto a primera, entonces me queda coseno de tita, estoy haciendo rápido, ¿no? Menos r seno de tita, así que me puedo equivocar. Seno de tita. Ya sé lo que voy a hacer. Para saber si no nos equivocamos, en vez de la función x, integremos la función 1. ¿Por qué? Porque eso me estaría dando el área del círculo. Entonces, esta función de hecho vale 1. ¿No? Nos vamos a dar cuenta si lo hice mal, básicamente. Entonces, derivo respecto de r, derivo respecto de tita. Ahora voy con esta de acá. Derivo respecto de r, derivo respecto de tita. Entonces, el determinante es este por este, menos este por este, me queda r. Y la valor absoluta también, ¿no? R. O sea que lo que va acá es r. ¿De acuerdo? Termino de escribir y ya sale la cuenta. Entonces me queda que la integral que yo quería calcular al comienzo, que era la integral en la bola 0,1
de la función que valía 1, porque cambié de función, recuerden, es lo mismo que integrar de 0 a 1, de 0 a 2pi, la función que vale 1, pero multiplicada por r de r de θ. ¿Se dan cuenta? Nos tiene que dar, como es la función 1, esto nos tiene que dar el área de la bola. ¿Lo tienen eso? Capaz que no tienen eso. O sea, si yo integro la función que vale 1, la suma de Riemann, lo que estoy haciendo al final es la suma de Riemann de... Es la medida de la base, ¿sí? O sea, es la medida de la bola 0,1. Entonces es el área. Bueno, y esto da, se me la cuenta. No sé si ya habrán visto cómo estas integrales, pero teorema de Fubini acá, que nosotros lo probamos, ¿se acuerdan? Fubini. Lo probamos en una versión débil. Pero para hacer esta integral doble, lo que puedo hacer es primero una integral y después la otra. Y bueno, primero integro la del radio y me queda el radio al cuadrado sobre 2, entre 0 y 1, y ahora me queda de θ. Y esto me queda un medio, sí, C2pi de un medio por de θ, y esto me queda pi. Y está bien, ¿no? Porque era radio al cuadrado por pi la fórmula. ¿De acuerdo? O sea que de esa forma integrás una circunferencia, un círculo fácil. Ahora les digo cómo es la elipse. Pero esto también se puede hacer a pedal, digamos. Yo supongo que Valentín necesita algo así como que la bola 0,1 es ir desde menos raíz de 1 menos x cuadrado a raíz de 1 más... O sea, ni lo pensé lo que estoy escribiendo, ¿no? Lo que quiero decir es que usaste las coordenadas comunes, digamos, y te metiste en una cuenta horrible, capaz. O no sé, o hiciste algún otro truco. El truco claro acá es coordenadas polares, ¿sí? Les cuento cómo se hace la elipse, ¿no? Ya está. Pero es parecido el truco. Si su elipse es de esta forma, x cuadrado sobre a más y cuadrado sobre b igual 1. Entonces en vez de hacer polares, hacen elipsoidales, digamos. Ok. No sé cuánto es la elipse, no me acuerdo de memoria. Pero lo que hacen es, esto es una elipse. ¿Ah? Y lo que hacen es hacer un cambio variable. Lo voy a llamar r y θ también, ¿sí? Puede ser variable, pero lo voy a llamar r y θ, que es así, mira. X es igual, como si fuera polares. Pero, o sea, piénsenlo así. Tengo una elipse. Lo primero que hago es convertirlo en una circunferencia y después polares. ¿Se entiende? O sea, primero lo convierto en una circunferencia y después hago polares. O sea, este cambio de variable completo que yo voy a dibujar acá, va a ser dos cambios de variable. Un G1, que primero me lleva a una circunferencia. Y después G2, que es el polar de toda la vida. Y acá me queda el rectángulo, entonces. ¿Ah? Lo voy a escribir todo de una igual. Sería A y sería B por R sin θ. Sería este el cambio de variable. ¿Se entiende? Entonces, claro. Queda bien de bien. Sí, perdón. Lo voy a poner el cuadrado acá. O sea, pongo el cuadrado acá o pongo la raíz acá. Sí, sí. De hecho, sabiendo la cuenta para el círculo, no tienen por qué hacer el cambio de variable. No tienen por qué ir hasta acá atrás. Pueden ir hasta acá nomás, ¿no? Vamos a ver qué pasa si vamos hasta ahí. Voy a borrar. Porque me pintó a ver qué pasa ahí. Bien. Borro. En definitiva, mi conjunto integral es la elipse. Es el conjunto de los x cifras vamos a estar pasando. Vamos a hacer la cuentita, porque queda muy corta, es cualizamos. Sin hacer el cambio de variable entero. El cambio de variable entero es el que acabo de escribir, ¿sí? Es tirar la elipse para atrás para un cuadrado con polares adaptadas, o elipsoidales, no sé. Elipsoidales no les diga, porque lo inventé yo, ¿verdad? Entonces la integral en la elipse de la función 1 de x de y, ahora lo mismo de hoy, ¿no? Es la integral en la bola 0,1 va a ser ahora,
Porque repito, voy a tener la elipse acá. Voy a hacer un cambio de variable que me lo lleve a una circunferencia. Y ese cambio de variable es fácil de chequear. Es vamos a llamarle x' acá. Y', x'. Y esto de x, es es decir que y' es AI, perdón, BI, y que x' es, ¿cómo es? AX. Entonces cuando yo hago el cambio de variable, acá me aparece dx', dy', acá me aparece el conjunto que está de este lado. Yo lo voy a escribir una vez más para no marear. Este es f de xy, y lo que tengo que poner acá es f de g de x', y'. Y g de x', a ver, es f de a, x', f de b, y'. Que es 1. Estoy sobreaclarando más. Y el determinante de jacobiano. Y si miran bien, esta transformación, esta g, tiene como determinante de jacobiano a por b. O sea, la matriz jacobiana es lineal. Entonces el jacobiano de la transformación lineal es la transformación lineal. O sea, es, en la base canónica es a, b, 0, 0. Entonces el determinante es a por b. A, b. Y esto es AB por pi. ¿Por qué? Porque saco la B para afuera y me queda el volumen de la bola. O el área, no sé. El área. Que es pi. Eso. ¿Convence? Es lindo el cambio de variable ¿eh? Es mucho más difícil de demostrar que en cálculo 1, pero mucho más difícil. De hecho, no lo demuestran. Estoy seguro que no lo demuestran. O sea, no. Lleva mucho tiempo probarlo. Y lo nuevo, digamos, es que uno piensa en este cambio de variable como un cambio de dominio, ¿no? O sea, no como un cambio de los bordes de integración, no, cambio de dominio de integración. Porque en cálculo 1 uno no piensa en el dominio de integración. En cálculo 1 uno tiene el intervalo de A a B y el dominio de integración es el intervalo. Pero pasa que uno piensa de A a B, dice. No dice el intervalo a B, dice de A a B. Acá sí, acá decimos integral acá, lo cambio por integral acá. Entonces uno piensa más en el dominio. Y está, eso. ¿Convence? Así que tiene una cuota de cambio de variable adelantado, ¿eh? Muy bien. ¿Qué les iba a decir? Bueno, no más nada. ¿Qué les pinta hacer? A ver, ¿cómo estamos de hora? Estamos bien de bien, ¿eh? Hoy nos dio para hacer de todo. O para hacer cosas largas, por lo menos. Es lindo el cambio de variable este. Se pueden marear, así que háganlo lento, digamos, hasta que le hagan. Yo me puedo marear, por eso lo hacía lento. Si quieren que se parezca a cálculo 1, o sea, como en cálculo 1, repito, uno lo que hacía era pensar el du es tanto de x. O sea, uno hacía este juego, así, para acordarse, ¿no? Mi cambio de variable es así, entonces du lo tengo que cambiar por g' de x. Bueno, acá piensen que están cambiando también. Acá están cambiando una medida de área, no una medida lineal, digamos. Entonces, el de x de y lo tengo que cambiar por, y bueno, y ahí te aparece el determinante, el jacobiano de g, por du de b. ¿Sí? Entonces, visto de ese lado es como muy parecido. Bien. Qué valor que hace, ¿no? Yo te de uso.
Eh, no tiene por qué. No tiene por qué. Este ejemplo era un cuadrado, pero no tiene por qué, digamos. Pero bueno, si es una circunferencia, sí, ¿no? Si es una elipse, también. No, te puede quedar otra cosa. Te puede quedar un triángulo, yo qué sé. Este. Y ahí tenés que escribir bien la integral, ¿no? Que es parte del teorema de Fubini. Sí, al triángulo hay que separarlo en 12. Este. Hay que escribirlo bien, ¿eh? Todo eso voy a tener que repasar para el viernes. ¿Y qué ibas a decir?